Cuando me negué a cederle mi ático a mi hermana, me abofeteó delante de 200 personas en su boda. Y mi madre exclamó: los niños egoístas no merecen el éxito. Hola a todos. Soy Vivian, tengo 32 años y he trabajado muchísimo para estar donde estoy ahora. Mientras Sabrina se entretenía jugando a la casita con varios amantes en sus 20s, yo pasaba noches sin dormir en la Facultad de Derecho y trabajaba 70 horas semanales en una firma de abogados de alto nivel en Manhattan. Hace 5 años tomé el mayor riesgo de mi vida al fundar mi propia firma especializada en litigios comerciales. Y valió la pena espectacularmente. El año pasado concluí un acuerdo que me permitió adquirir un ático con vista a Central Park, el cual ahora todos reclamaban como suyo. Vivian, querida, luces absolutamente radiante. Mi madre, Diane, se acercó con su típica sonrisa falsa, la que reservaba para cuando quería algo. Su cabello plateado estaba peinado con precisión y llevaba un vestido azul marino que probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría de las personas. Necesitamos tener una pequeña charla familiar. Sentí un nudo en el estómago. Las conversaciones familiares en la casa de los Morrison nunca eran buenas noticias. Mamá, es el día de la boda de Sabrina, no puede esperar esto. En realidad, no. Mi padre, Robert, apareció a su lado con una expresión severa. A sus 58 años, aún imponía presencia con su smoking ajustado, pero sus ojos mostraban esa inconfundible decepción que me había perseguido desde la infancia. Hemos estado hablando sobre tu situación de vivienda. ¿Mi situación de vivienda? Me senté con mi copa de champán y me di cuenta de que necesitaba ambas manos libres. ¿Qué pasa con mi situación? Bueno, cariño, la voz de mamá adoptó ese tono dulzón que usaba cuando intentaba sonar amable. Sabes que Sabrina y Derek están empezando su familia. Van a necesitar más espacio que ese pequeño apartamento que Derek ha estado alquilando. Parpadeé. Ni siquiera están embarazados aún, mamá. Pero lo estarán pronto. La voz de Sabrina resonó en el pequeño círculo mientras se unía a nosotros con el brazo de su nuevo esposo alrededor de la cintura. A sus 28 años, era ciertamente atractiva, con su cabello castaño rojizo y ojos verdes, pero su expresión era calculadora y me hizo estremecer. Estamos planeando empezar a intentarlo de inmediato. Felicidades, murmuré con cautela. Estoy segura de que encontrarán un lugar encantador para criar a su familia. Ya lo tenemos, respondió Sabrina con una sonrisa brillante. Queremos tu ático. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Perdón? Ahora, Vivian, antes de que te pongas a la defensiva, intervino papá con ese tono condescendiente que usaba cuando creía estar siendo razonable. Piénsalo lógicamente. Eres una mujer soltera, no necesitas tanto espacio. Sabrina y Derek, en cambio, están empezando una familia. Necesitan espacio para los niños, para su futuro. ¿Quieren que entregue mi hogar? No podía creer lo que estaba escuchando. El hogar por el que trabajé años para pagar. No entregarlo, corrigió mamá apresuradamente, intercambiarlo. Podrías tomar el apartamento de Derek. Es perfectamente adecuado para una persona. ¿Un estudio de 60 metros cuadrados en Queens?, pregunté francamente. ¿Quieren que cambie mi ático de 3 habitaciones en el Upper West Side por un estudio en Queens? Vivian, no seas tan dramática, instó Sabrina. ¿Ni siquiera usas todo ese espacio para que necesitas 3 habitaciones? Ni siquiera tienes novio. El comentario dolió, tal como ella pretendía. Sabrina siempre había sido la hija ideal, la que no podía hacer nada mal a los ojos de nuestros padres. La elogiaron por abandonar la universidad para encontrarse a sí misma. Se referían a sus cambios de carrera y pareja como explorar sus opciones. Cuando me gradué summa cum laude de la Facultad de Derecho, se preocuparon de que hubiera trabajado demasiado. Necesito esas habitaciones porque es mi hogar, respondí, con la voz ligeramente elevada. Lo gané, lo pagué, y no lo voy a entregar. Debbie en Elizabeth Moesen, la voz de mamá se volvió dura, eso es increíblemente egoísta. La familia siempre viene primero. ¿Familia? Me reí con crueldad. ¿Alguno de ustedes me ha tratado alguna vez como familia? Cuando necesitaba ayuda para preparar el examen de abogacía, dijeron que era antisocial. Cuando fundé mi propio negocio y luchaba, me acusaron de ser imprudente. Cuando finalmente tuve éxito, fingieron que fue un accidente. Eso no es cierto, dijo papá, aunque su voz carecía de convicción. No lo es. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes se interesó por mi vida, mi carrera o mi felicidad? Pero en cuanto tengo algo que ustedes desean, de repente vuelvo a ser parte de la familia. Sabrina se adelantó, el rostro enrojecido por la rabia. ¿Sabes cuál es tu problema, Vivian?
Siempre has estado celosa de mí. No soportas que me case, que vaya a tener la familia que tú nunca tendrás. No estoy celosa de ti, Sabrina. Estoy decepcionada. Decepcionada. Ella se rió con desprecio. ¿Decepcionada de mí? Soy yo la que se casa. ¿Y seré yo quien les dé nietos a mamá y papá? ¿Qué has hecho tú, además de ganar dinero? He construido una vida, dije con suavidad. He trabajado duro por todo lo que tengo. Nunca les he pedido nada a ustedes. Pues ahora nosotros te estamos pidiendo algo, declaró papá con firmeza. Tu hermana necesita ese ático más que tú. Es hora de que hagas algo por tu familia, en lugar de solo por ti misma. Robert tiene razón, dijo mamá, alzando la voz. Los hijos egoístas no merecen el éxito. A ti te han dado todo y ahora ni siquiera puedes ayudar a tu propia hermana. La acusación era tan absurda que casi me reí. ¿Todo me lo han dado? Trabajé en 3 empleos para pagar la facultad de Derecho. Viví a base de fideos instantáneos durante 2 años mientras construía mi bufete. Nunca les he pedido ni un centavo. Los hijos de tu hermana necesitan verdaderos hogares, gritó papá desde el salón de baile, haciendo que varios invitados cercanos se volvieran a mirar. No un apartamento diminuto. Se merecen algo mejor. Ni siquiera han sido concebidos todavía, protesté, pero sabía que estaba perdiendo esa batalla. Mi familia siempre fue brillante para hacerme sentir mal por mis logros. Sabrina se acercó más, su voz baja y venenosa. ¿Sabes qué, Vivian? Ya me cansé de fingir que me importan tus sentimientos. Siempre he sabido que soy la mejor hija. Soy más bonita, más simpática. Soy la que hace que mamá y papá se sientan orgullosos. Y ahora finalmente estoy obteniendo lo que siempre he merecido. Las palabras flotaban en el aire entre nosotras, como un desafío. A nuestro alrededor, los invitados empezaban a reunirse, percibiendo el drama. Algunos nos miraban abiertamente ahora, sus conversaciones apagándose mientras se concentraban en nuestra discusión familiar. ¿Qué es eso que siempre has merecido?, dije suavemente. ¿Y exactamente qué es, Sabrina? Todo, respondió simplemente. El ático, el respeto, la vida que tú has estado acaparando para ti. Me lo merezco todo. Y finalmente lo voy a tener. Por encima de mi cadáver. La bofetada vino tan rápido que no la vi venir. Los dedos de Sabrina golpearon mi mejilla con un chasquido agudo que resonó en todo el salón de baile. Por un instante, el sonido pareció detenerse. Los 200 invitados guardaron silencio, sus conversaciones interrumpidas a la mitad, mientras se giraban para presenciar lo que ocurría frente a ellos. Entonces comenzó la risa. Empezó con unas pocas risitas dispersas de las amigas de Sabrina, las mismas que siempre me habían despreciado por ser demasiado seria y enfocada en el trabajo. Pero se propagó como un incendio entre el público. Invitados que ni siquiera me conocían se reían, señalaban y murmuraban tras sus manos. ¿Viste eso? Realmente la abofeteó. Ya era hora de que alguien pusiera a Vivian en su lugar. Siempre supe que era una engreída. Mi mejilla ardía, pero no lloré. No les daría esa satisfacción. En cambio, me quedé de pie, sintiendo la presión de 200 pares de ojos sobre mí, escuchando sus risas, susurros y juicios. Sabrina sonreía triunfante. Tal vez ahora empieces a actuar como una hermana de verdad. Mamá y papá estaban detrás de ella, sin disculparse por las acciones de su hija, ni protegiéndome. Simplemente observaban, esperando ver si finalmente cedería a sus demandas. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Esto no se trataba solo del ático. Se trataba de mantenerme en mi lugar. Recordarme que sin importar cuán exitosa fuera o cuánto trabajara, siempre sería la decepción, la que no contaba. Pero habían cometido un error crítico, me humillaron frente a 200 testigos, incluidos algunas figuras prominentes del mundo legal y comercial de Nueva York. Personas que me conocían, me respetaban y habían visto de lo que soy capaz. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. Mis manos estaban sorprendentemente firmes, a pesar de la furia que me recorría las venas. Sin decir nada, comencé a escribir. Vivian, ¿qué estás haciendo?, preguntó mamá con inquietud. La ignoré y seguí escribiendo. Las personas a nuestro alrededor empezaron a reírse menos al notar que no me comportaba como esperaban. No estaba llorando ni huyendo humillada. Estaba haciendo algo totalmente distinto. Vivian, guarda eso, dijo papá. Te estás avergonzando. No, respondí en voz baja, sin dejar de escribir. No soy yo quien debería avergonzarse. Sabrina intentó arrebatarme el teléfono,
pero me moví a un lado y presioné enviar justo cuando sus dedos tocaron la pantalla. ¿Qué hiciste, siseó? Miré a ella, a mis padres y a la multitud de invitados que aún nos observaban con un interés inconfundible. Elegí la venganza que los silenciará para siempre. Sus expresiones confundidas eran casi graciosas. Claramente esperaban que cediera a sus demandas o que estallara en llanto. No esperaban que contraatacara. Mi teléfono vibró con una respuesta, seguida por otra y luego varias más en rápida sucesión. Vivian, ¿qué enviaste? La voz de mamá se volvió aguda, el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Sonreí por primera vez esa noche, una sonrisa genuina. Envié un mensaje a mi grupo de chat. Ya sabes, ese con todos mis amigos abogados, los periodistas con los que he trabajado, los contactos comerciales que he hecho a lo largo de los años. La gente que realmente importa en esta ciudad. El rostro de Sabrina se volvió blanco. ¿Qué clase de mensaje? Solo una pequeña actualización sobre los acontecimientos de esta noche. Como mi familia exigió que entregara mi ático a mi hermana y su nuevo esposo. Como mi madre gritó que los hijos egoístas no merecen el éxito. Como mi padre dijo que los hijos hipotéticos de mi hermana necesitaban un verdadero hogar más que yo. Como mi hermana me abofeteó frente a 200 personas porque no quise entregar el fruto de mi trabajo de toda la vida. El salón se había quedado completamente en silencio. Incluso el cuarteto de cuerdas había dejado de tocar. También mencioné cómo todos se rieron cuando me agredieron, dije, mi voz claramente audible sobre el murmullo apagado. Lo divertido que les pareció que una mujer exitosa fuera puesta en su lugar por su propia familia. Vivian, tienes que borrar eso ahora mismo, advirtió papá, con la voz peligrosamente baja. Me encogí de hombros. ¿Borrar qué, la verdad? Demasiado tarde, ya ha sido compartido. ¿Sabes cómo funciona la red, papá? Una vez que algo está ahí fuera, está ahí para siempre. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de simpatía, indignación en mi nombre y peticiones de más información. La historia se estaba difundiendo más rápido de lo que esperaba. «Eres vengativa», gritó Sabrina, con la voz temblorosa. «No, Sabrina. Solo estoy cansada de ser tu felpudo». Derek, que había estado en silencio durante toda la discusión, finalmente habló. «Vivian, quizá podamos llegar a un acuerdo. No queríamos que las cosas llegaran tan lejos». Lo miré con lástima. «Te casaste con la familia equivocada, Derek. No tienes idea de en lo que te has metido». «¿Qué quieres decir?», preguntó, con un tono que traicionaba su genuina confusión. «Quiero decir que tu nueva esposa y tus suegros acaban de hacerse enemigos muy poderosos. ¿Sabes quién es la jueza Margaret Chan? Estuvo aquí esta noche. Lo vio todo. Ya me ha enviado un mensaje expresando su repugnancia por el comportamiento de tu esposa». El rostro de Sabrina pasó de blanco a verde. La jueza Chen era una de las juezas más reconocidas de Nueva York, conocida por no tolerar conductas arrogantes. ¿Y David Rodríguez, del Times? Me ha estado siguiendo toda la noche tratando de conseguir una entrevista sobre mi último caso. Lo vio todo. Está preguntando si quiero comentar sobre cómo las mujeres exitosas son tratadas por sus propias familias. Vivian, basta, suplicó mamá. Vas a arruinar la boda de Sabrina. Sabrina arruinó su propia boda cuando decidió agredirme frente a 200 personas. Solo fue una bofetada, insistió Sabrina. Estás siendo dramática. Fue una agresión, Sabrina. Y fue presenciada por 200 personas, incluyendo varios abogados, una jueza y, aparentemente, un periodista. ¿Quieres saber qué es lo que merezco? Merezco no ser agredida físicamente por mi propia familia. Sonó mi teléfono. Miré la pantalla y sonreí. Oh, esto es interesante. Es Amanda Walsh, de Walsh & Associates, ¿saben? La firma que maneja casos de reputación de alto perfil. Está ofreciendo sus servicios pro bono. El rostro de Sabrina se quedó sin una gota de sangre. En la sociedad neoyorquina, manejo de reputación era sinónimo de control de daños y escándalo. Y si Amanda Walsh llamaba, significaba que la historia ya había superado mi círculo íntimo. Vivian, por favor, dijo Sabrina en un susurro. Lo siento. No quise golpearte. Estaba emocional. Lo sientes, me reí, pero no fue una risa alegre. Lo sientes, sientes que haya consecuencias por tus acciones. ¿Sientes no poder simplemente tomar lo que quieras de mí sin resistencia? Pero no sientes lo que hiciste. Lo siento, insistió. Pediré disculpas públicamente. Le diré a todos que fue un error. Demasiado tarde para eso.
El daño ya está hecho. Y lo estaba. Lo podía ver en los rostros de quienes nos rodeaban. Las risas habían cesado por completo, reemplazadas por susurros incómodos y miradas acusadoras. Personas que antes encontraron mi humillación divertida ahora miraban a Sabrina con repulsión. Las publicaciones en redes sociales ya se habían vuelto virales. Y en los círculos adinerados de Nueva York, la reputación lo era todo. ¿Qué es lo que quieres?, dijo papá con calma, la derrota evidente en su voz. Quiero que me dejen en paz, respondí con claridad. Todos ustedes. Quiero que dejen de tratarme como un cajero automático, que dejen de esperar que sacrifique mi felicidad por la conveniencia de Sabrina y que dejen de fingir que la familia significa algo más allá de lo que pueden obtener de mí. Vivian, todavía somos familia, murmuró mamá con suavidad. No. No lo somos. La familia no te exige que entregues tu hogar. La familia no te grita en público. La familia no te agrede en una boda. La familia se apoya mutuamente, celebra los logros del otro y se trata con respeto. Ustedes nunca han hecho ninguna de esas cosas por mí. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un SMS de mi asistente. Vivian, está llamando TMZ. ¿Quieren saber si eres la abogada que fue agredida en la boda del Ritz-Carlton? ¿Qué les digo? Levanté el teléfono para que todos pudieran leer el mensaje. TMZ está llamando. Esto está a punto de convertirse en una historia muy pública. Sabrina comenzó a llorar, su maquillaje perfecto corriendo por sus mejillas. Vivian, por favor. Es el día de mi boda. No lo arruines. No estoy arruinando nada, Sabrina. Solo estoy negándome a seguir siendo tu víctima. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Derek, desesperado. ¿Cómo arreglamos esto? Lo miré a él, luego a mis padres y finalmente a mi hermana, que sollozaba en su vestido de novia. No pueden arreglar esto, Derek. Esto es lo que ellos son. Esto es lo que hacen. Toman, y toman, y toman hasta que no queda nada. Y cuando finalmente dices que no, te atacan por ello. El salón comenzaba a vaciarse. Los invitados inventaban excusas y se escabullían de lo que claramente era un desastre familiar. La hermosa boda de Sabrina se estaba desmoronando, y todos querían alejarse del caos. El ático es mío, dije suavemente. Lo gané. Lo pagué. Y me lo quedo. Si quieres vivir en un lugar bonito, Sabrina, consigue un trabajo. Lucha por ello como yo lo hice. No puedo creer que estés haciendo esto, murmuró. No puedo creer que me haya tomado tanto tiempo, respondí. Cuando me di la vuelta para irme, papá me agarró del brazo. Vivian, espera. Podemos resolver esto. Terapia familiar, mediación, lo que quieras. Miré su mano en mi brazo, luego su rostro. Suéltame, papá. Me soltó rápidamente, evidentemente consciente de las consecuencias de retenerme físicamente considerando lo que acababa de ocurrir. No hay nada que resolver, les informé. Ustedes tomaron su decisión esta noche. Eligieron a Sabrina por encima de mí, como siempre lo han hecho. Eligieron su conveniencia sobre mi esfuerzo. Eligieron sus exigencias sobre mis límites. Y cuando dije que no, eligieron observar cómo me agredía en lugar de defenderme. No sabíamos que te iba a golpear. Mamá insistió, pero no la detuviste. No te disculpaste. Ni siquiera te aseguraste de que estuviera bien. Simplemente te quedaste allí y dejaste que sucediera. Comencé a dirigirme hacia la salida, mis tacones resonando sobre el suelo de mármol. Detrás de mí, podía escuchar los sollozos de Sabrina, los murmullos frenéticos de mamá y los refunfuños molestos de papá. Pero no miré atrás. Me giré una vez más. El que antes era un gran salón de baile ahora parecía el escenario de una calamidad. Los asistentes a la boda se habían dividido en pequeños grupos, susurrando y señalando. La novia lloraba con el maquillaje arruinado. El novio parecía atónito. Y mis padres intentaban contener el daño, que ya se les escapaba de las manos. ¿Saben qué es lo más irónico?, exclamé, mi voz resonando por el salón prácticamente vacío. Los habría ayudado si me lo hubieran pedido con respeto. Si se hubieran acercado a mí como familia, no como a un cajero automático. Los habría ayudado a encontrar un buen lugar para vivir. Incluso podría haber ayudado con el pago inicial. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero no pidieron ayuda. Exigieron mi hogar. Me gritaron, me insultaron y luego me agredieron físicamente cuando dije que no. Así que ahora no se llevan nada.
Salí del Ritz-Carlton con la cabeza en alto, dejando atrás la devastación de la boda de mi hermana y la reputación de mi familia. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió interminable. Mientras las puertas se cerraban detrás de mí, aún podía oír el caos en el salón de baile, voces apagadas, llanto y sillas raspando el mármol mientras los invitados restantes salían apresuradamente. Mi teléfono no había dejado de vibrar desde que escribí ese mensaje. Y con cada notificación, sentía una mezcla de alivio y temor. Por suerte, el vestíbulo estaba tranquilo. El gerente nocturno, un distinguido caballero de unos 50 años, se acercó a mí con preocupación en el rostro. «Señorita Morrison, ¿todo está bien?» Escuchamos que hubo una conmoción arriba. Hice una pausa, pensando que incluso los empleados del hotel ya sabían del incidente. «Estoy bien, gracias. Solo drama familiar». Él asintió amablemente, pero pude ver el interés en sus ojos. Para mañana, esta historia se habría propagado entre el personal del hotel, las redes de chismes de otros lugares de lujo en la ciudad. En los círculos aristocráticos de Nueva York, los escándalos se propagaban como fuego. Afuera, el aire fresco de octubre golpeó mi rostro como una bofetada, irónico considerando que ya me habían abofeteado una vez esta noche. Permanecí en la acera un tiempo, observando el tráfico fluir por Central Park South e intentando entender lo que acababa de pasar. Parte de mí no podía creer que lo hubiera hecho. La otra parte se preguntaba por qué me tomó tanto tiempo. Sonó mi teléfono. Era Valerie, mi amiga más querida, una fiscal a quien conocí en mi primer año en la firma. «Vivian, ¿qué demonios está pasando? Acabo de ver tu mensaje en el grupo y ahora hay fotos por todo Instagram. ¿De verdad te golpeó Sabrina?» Lo hizo. Comencé a caminar hacia el metro, necesitaba moverme, hacer algo con toda la adrenalina que aún corría por mis venas. «Santo Dios, ¿estás bien? ¿Quieres que vaya a tu casa?» «Estoy bien, Jess. De hecho, mejor que bien. Creo que finalmente soy libre». ¿Libre? Libre de fingir que ellos son realmente mi familia. Libre de sentirme culpable por mi éxito. Libre de andar con pies de plomo cada vez que estoy cerca de ellos. Hubo una pausa al otro lado. «Vivian, sabes que esto se va a poner feo, ¿verdad?» «Muy feo. Lo sé. Pero estoy cansada de ser la que siempre tiene que limpiar sus desastres. Que lo resuelvan ellos esta vez. ¿Y tus padres? Van a estar destrozados». Me detuve. «Jess, ellos se quedaron ahí viendo cómo su hija me agredía en público. Me exigieron que entregara mi hogar por su hija favorita. Me llamaron egoísta por querer conservar lo que he construido, cuando se supone que debo empezar a preocuparme por sus sentimientos». «Tienes razón», respondió suavemente. «Lo siento. Es solo que, sé cuánto significa la familia para ti. La familia lo es todo para mí. Pero ellos dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo. Solo que yo era demasiado ciega para verlo». Después de colgar con Valerie, elegí caminar a casa en lugar de tomar el metro. Necesitaba tiempo para reflexionar, para comprender lo que acababa de suceder y lo que probablemente ocurriría después. El trayecto de 40 cuadras desde Midtown hasta mi apartamento en el Upper West Side me daría ese tiempo. Mientras caminaba, mi teléfono seguía vibrando con mensajes. Algunos eran de colegas que asistieron a la boda y expresaban su sorpresa y apoyo. Otros eran de amigos que vieron el mensaje circular en redes sociales. Unos pocos eran de periodistas que, de alguna manera, consiguieron mi número y querían declaraciones sobre el incidente. Patricia Winters, la socia principal de mi antigua firma, envió el mensaje más impactante. Nos habíamos despedido en buenos términos cuando decidí fundar mi propio bufete, pero rara vez hablábamos. «Vivian, me acabo de enterar de esto esta noche. Quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Lo que te pasó fue terrible y te aplaudo por defenderte. Por favor, llámame si necesitas algo». Al leer su mensaje, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas por primera vez en toda la noche. No eran lágrimas de angustia ni de dolor, sino de gratitud. Aquí estaba alguien que apenas conocía a mi familia, que no tenía obligación alguna de ayudarme, y sin embargo, me ofrecía su apoyo simplemente porque era lo correcto. Me hizo entender cuán equivocada estaba mi familia sobre mí. Me retrataban como una persona egoísta, que solo se preocupaba por el dinero y el éxito. Sin embargo, los mensajes que inundaban mi teléfono contaban otra historia. Provenían de personas que conocían a la verdadera Vivian, la que orientaba a los jóvenes asociados, hacía trabajo pro bono para víctimas de violencia doméstica y ofrecía su tiempo en clínicas legales, a pesar de trabajar 80 horas a la semana. Cuando llegué a mi edificio,
Tenía más de 200 mensajes y llamadas perdidas. Mi portero, Luis, me miró con preocupación cuando entré en el vestíbulo. Señorita Vivian, ¿está bien? Parece que ha tenido una noche difícil. Luis había trabajado en mi edificio durante 15 años. Me había visto pasar por el estrés de la facultad de Derecho, rupturas amorosas, cambios laborales y muchas noches sin dormir. Me conocía mejor que mi propia familia. He tenido noches mejores, Luis, pero creo que las cosas van a mejorar desde aquí. Sonrió. Eso me alegra. Usted se merece toda la felicidad del mundo. En el ascensor, finalmente me permití mirar con atención mi reflejo en las paredes espejadas. Mi mejilla aún estaba roja por la bofetada de Sabrina. Mi cabello algo desordenado y mi maquillaje corrido. Pero mis ojos brillaban, enfocados. Parecía alguien que acababa de librar una batalla y había salido victoriosa. Al entrar a mi apartamento, se sentía como un refugio. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, con luces que brillaban como estrellas. Este era mi espacio. Mi logro. Mi hogar, y nadie iba a arrebatármelo. Me serví una copa de vino y me senté en el sofá, permitiéndome finalmente revisar las publicaciones en redes sociales relacionadas con el incidente. Alguien había grabado a Sabrina abofeteándome, quizás pensando que sería gracioso en ese momento, y lo había subido a Instagram. El video ya había sido compartido cientos de veces, y los comentarios iban desde la indignación hasta el apoyo. Esto es repugnante. Quien golpea a alguien en una boda, esa abogada es mi heroína por negarse a ceder. La hermana está claramente acostumbrada a que le den todo, ya sea familia o no. Una agresión es una agresión. No puedo creer que todos se estuvieran riendo. ¿Qué le pasa a la gente? Pero no solo eran usuarios aleatorios comentando. Reconocí nombres de la comunidad legal de Nueva York, pesos pesados del mundo empresarial e incluso algunas celebridades que, al parecer, habían visto el video. La narrativa estaba cobrando vida propia, yendo mucho más allá de la boda de Sabrina. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi asistente, Jenny, quien me llamaba desde su línea personal. Vivian, siento mucho molestarte en sábado por la noche, pero he estado recibiendo llamadas toda la tarde. El buzón de voz de la oficina está lleno, y los reporteros siguen llamando a mi número personal pidiendo declaraciones. ¿Qué clase de reporteros? Todos. Noticias locales, Page 6, TMZ, incluso CNN. Esta historia está en todas partes. Cerré los ojos, repentinamente fatigada. ¿Y qué están preguntando? Quieren saber si vas a presentar cargos, si planeas demandar, cómo era tu relación familiar antes de esto. Algunos preguntan sobre tu bufete y tu historia de éxito. Unos pocos quieren saber sobre tu vida amorosa. Por supuesto que sí. Una mujer exitosa, soltera, agredida por su hermana casada. Era un tema común en historias sobre mujeres, éxito y dinámicas familiares. Jenny, necesito que redactes un comunicado. Que sea simple y profesional. Algo como, la señorita Morrison agradece la gran muestra de apoyo que ha recibido. Actualmente está centrada en su trabajo y en sus clientes, y no hará más comentarios públicos sobre este asunto privado y familiar. ¿Debería mencionar algo sobre presentar cargos? Hice una pausa. Lo cierto es que ni siquiera había considerado presentar cargos. La bofetada de Sabrina había sido para humillarme, no para herirme físicamente. Sin embargo, la pregunta me hizo darme cuenta de que tenía opciones que no había contemplado. No menciones nada sobre eso. Mantengamos las opciones abiertas. Después de colgar con Jenny, me di cuenta de que tenía hambre. No había comido nada en la boda porque estaba demasiado nerviosa por el inminente enfrentamiento familiar. Pedí comida tailandesa y me acomodé para analizar adecuadamente las consecuencias de lo ocurrido esta noche. Ya avanzada la noche, la historia había ganado una popularidad significativa en redes sociales. El video de la bofetada había sido publicado por muchas cuentas de chismes, acumulando miles de visualizaciones en pocas horas. Más interesante aún, comenzaron a aparecer artículos largos sobre el incidente. Una bloguera feminista escribió sobre cómo se espera que las mujeres sacrifiquen su éxito por la familia. Una terapeuta familiar abordó las dinámicas familiares tóxicas. Un experto legal hablaba sobre los estatutos de agresión en Nueva York. Mi historia había dejado de ser solo drama familiar, encendió conversaciones más amplias sobre el éxito, el género, las expectativas familiares y el derecho a defenderse. La cuenta de Instagram de Sabrina, que hasta hace unas horas estaba llena de fotos de la boda y celebraciones, ahora estaba inundada de comentarios furiosos. La llamaban arrogante, abusiva y consentida.
El hashtag de la boda, #Sabrina y Derek para siempre, se usaba irónicamente para difundir el video en el que me golpeaba. Casi sentí lástima por ella. Casi. Pero entonces recordé su expresión triunfante al abofetearme, la forma en que se burló mientras decía que por fin estaba consiguiendo lo que merecía. Y mi simpatía desapareció. Llegó mi cena, y mientras comía pad thai, comencé a recibir llamadas de fuentes inesperadas. Mi compañera de universidad, con la que no hablaba desde hacía años, me contactó para expresar su apoyo. Una prima del lado paterno, siempre considerada la oveja negra de la familia, me escribió para contarme sus propias experiencias de maltrato por parte de parientes. Incluso mi consejera vocacional del instituto, que evidentemente había visto el artículo en Facebook, me llamó para decirme lo orgullosa que estaba de lo lejos que había llegado. Pero la llamada más significativa vino de la jueza Margaret Chen, quien había asistido a la boda. Vivian, espero que no te moleste que te llame. Conseguí tu número del directorio judicial. Quería disculparme personalmente por lo que presencié esta noche. Jueza Chen, no tiene por qué disculparse. Usted no hizo nada mal. Debería haber intervenido. Debería haber dicho algo al ver lo que pasaba. En cambio, me quedé ahí como todos los demás. Usted era una invitada en una boda, no un árbitro en una pelea familiar. Quizás. Pero llevo toda la noche pensando en ello. Y sigo llegando a la misma conclusión. Eso no fue solo drama familiar, Vivian. Fue un patrón de abuso. Abuso emocional, abuso financiero, y finalmente, abuso físico. Lo he visto demasiadas veces en mi sala. Su comentario me golpeó como un puñetazo. Me había concentrado tanto en la bofetada y en las exigencias por mi ático, que no había considerado el panorama general. Pero tenía razón. Esto no era solo una mala noche. Era la culminación de años en los que mi familia me trató como un cajero automático, ignorando mis logros y haciéndome sentir culpable por mi éxito. Nunca lo había pensado así, dije. El abuso no siempre es evidente, especialmente cuando viene de la familia. Estamos condicionados a aceptar comportamientos de los parientes que nunca toleraríamos de extraños. Pero lo que vi esta noche, las exigencias financieras, la humillación pública, la violencia física, es un caso claro de abuso familiar. Después de colgar con la jueza Chen, me senté en mi apartamento por un largo rato, reflexionando sobre sus palabras. ¿Realmente había sido abusada por mi familia? Parecía una palabra demasiado fuerte. Nunca me habían golpeado hasta esta noche. Nunca me intimidaron ni intentaron controlar mi vida diaria. Sin embargo, constantemente atacaron mis logros, me hicieron sentir culpable por tener éxito y me pidieron sacrificar mi felicidad por la conveniencia de Sabrina. Me trataron como una cuenta bancaria, no como hija ni hermana. Y cuando finalmente dije que no, me ridiculizaron públicamente y me agredieron físicamente. Tal vez la jueza Chen tenía razón. Tal vez sí era abuso, solo que en una forma que no había sabido reconocer. La comprensión fue a la vez empoderadora y dolorosa. Fue liberadora, porque confirmaba que había tomado la decisión correcta al cortar la relación. Dolorosa, porque implicaba admitir que mi familia nunca me amó realmente, solo adoraban lo que podía darles. A medida que avanzaba la noche, me descubrí agradecida por la bofetada de Sabrina. Había sido la llamada de atención que necesitaba. La gota que colmó el vaso y me dio la fuerza para dejar de permitir sus abusos. Sin eso, podría haber seguido siendo su felpudo por años. A las 2 de la madrugada, estaba agotada, pero sorprendentemente tranquila. Había desactivado las notificaciones del teléfono para detener el zumbido constante, y me estaba preparando para dormir cuando escuché el timbre del intercomunicador del edificio. Miré la pantalla de la cámara y vi a Sabrina de pie afuera, aún con su vestido de novia, el rímel corriéndole por las mejillas. Levantó la vista hacia la cámara y dijo, «Por favor». Dudé por un segundo. Lucía destrozada y desesperada. A pesar de todo, la hermana con la que crecí estaba de pie afuera de mi edificio, suplicando ayuda con su vestido de novia arruinado. Entonces recordé su expresión triunfante después de haberme golpeado. Recordé cómo dijo que se merecía todo por lo que yo había trabajado. Recordé a las 200 personas riéndose mientras yo me quedaba allí, avergonzada y sola. Apagué el monitor y me fui a la cama. La historia apareció en la sección Page 6 a la mañana siguiente. Abogada agredida por su hermana en boda en el RIS, decía el titular, acompañado de una fotografía de Sabrina abofeteándome. El artículo describía todo el escándalo, desde las exigencias de mi familia para que se diera mi ático, hasta la agresión frente a 200 personas. Al mediodía, era tendencia en redes sociales.
Los hashtags #BodaBars, #agresión Bars y #familiadars de luto se volvieron virales, con miles de personas compartiendo sus propias historias sobre familiares con derecho y apoyando mi decisión de defenderme. Esa tarde, la nueva suegra de Sabrina llamó para cancelar su invitación a la celebración familiar de Navidad. El bufete legal de Derek inició una investigación interna después de que muchos clientes expresaran preocupación por su participación en el incidente. La membresía de mis padres en el club de campo fue discretamente suspendida, a la espera de revisión. La venganza que elegí no fue ni violenta ni ilegal. Fue simplemente la verdad, amplificada por el poder de las redes sociales y las relaciones que me había tomado años construir. A veces, la herramienta más devastadora es simplemente mostrarle al mundo quién es realmente una persona. Sabrina me llamó una semana después, llorando y suplicando que la ayudara a controlar el daño. Fue despedida de su trabajo en una agencia boutique de relaciones públicas cuando los clientes comenzaron a cancelar sus contratos. Derek estaba a punto de someterse a una evaluación ética profesional. Su luna de miel se acortó cuando los fotógrafos comenzaron a seguirlos. Vivian, por favor, sollozaba por teléfono. Lo siento. Lo siento tanto. Nunca quise que esto pasara. Tú querías humillarme, respondí con suavidad. Querías obligarme a renunciar a mi hogar. Querías ponerme en mi lugar frente a 200 personas. Lo único que no querías era enfrentar las consecuencias de tus actos. Haré cualquier cosa. Pediré disculpas públicamente. Le diré a todos que estaba equivocada. Sabrina, basta. Estaba sentada en mi ático, admirando la vista de Central Park por la que tanto había luchado. No puedes disculparte para deshacer esto. No puedes borrar lo que hiciste. Y no puedes obligarme a perdonarte solo porque finalmente estás enfrentando las consecuencias. Pero somos familia, murmuró. La familia no se agrede, Sabrina. La familia no exige sacrificios que no está dispuesta a hacer por sí misma. La familia no se ríe cuando uno de los suyos es humillado. Lo sé. Sé que arruiné todo. Pero por favor, ayúdame a arreglarlo. No puedo arreglar esto por ti. Es algo con lo que tendrás que vivir. Ella colgó llorando y nunca volví a saber de ella. 6 meses después, Sabrina y Derek se divorciaron. El estrés del incidente, junto con la presión financiera de haber perdido sus trabajos, terminó con su matrimonio antes de que realmente comenzara. Sabrina volvió a vivir con nuestros padres, quienes también enfrentaban su propio exilio social. El negocio de papá comenzó a tambalearse, ya que los clientes se alejaban de la familia, ahora asociada con el privilegio y el egoísmo. Mientras tanto, mi práctica florecía. La atención, aunque inicialmente incómoda, terminó jugando a mi favor. Me convertí en la abogada que se negó a ser intimidada y que se defendió, incluso si eso significaba quedarse sola. Nuevos clientes me contactaban precisamente porque habían oído sobre mi firmeza. Nunca recuperé a mi familia. Pero entonces me di cuenta de que, en realidad, nunca la había tenido. Solo tenía un grupo de personas que me veían como un recurso que explotar, no como una persona a quien valorar. Naturalmente, conservé la propiedad del ático. Eventualmente, transformé una de las habitaciones extra en una oficina en casa, y la otra en un cuarto de huéspedes para mis amigos más cercanos. El espacio que Sabrina dijo que no necesitaba, ahora estaba lleno de relaciones con personas que me respetaban por quien soy, no por lo que les puedo ofrecer. A veces me pregunto si podría haber manejado las cosas de otra manera. Si había una forma de mantener mis límites sin herir a mi familia. Pero entonces recuerdo el sonido de esa bofetada, retumbando en el salón. Las risas de 200 personas. Y la expresión triunfante de Sabrina cuando creyó que había ganado. Elegí la venganza que lo silenciaría para siempre. Y funcionó. Nunca volvieron a pedirme nada. Aunque fue inesperado, el silencio fue exactamente lo que había esperado. Al final, comprendí que, a veces, la mejor venganza no es devolver el golpe. A veces, es simplemente negarse a dejar que se salgan con la suya. A veces, es levantarse y decir, no. Ya no puedes tratarme así. Y a veces, eso es suficiente para cambiarlo todo. Historia 2. Los perdedores no son bienvenidos en Navidad, dijo mi padre sobre mi hijo de 18 años, justo después de burlarse de su escuela de medicina preventiva. ¡Qué vergüenza! Hola a todos. Todo empezó con el vino, no del tipo que se bebe, aún no. Me refiero a la botella que mi hijo levantó mientras entraba a la cocina, sonriendo como si acabara de ganar un premio Nobel por gestos navideños considerados. Conseguí la última en la tercera tienda, dijo, con las mejillas rojas por el frío.
Es la segunda favorita del abuelo. Probé en 5 lugares pero no tenían la de siempre. Puedo salir otra vez más tarde si quieres. Estaba orgulloso de una botella de vino tinto de gama media que probablemente le costó más en gasolina que en la estantería, pero no se trataba del vino, se trataba de lo que significaba: inclusión, respeto, tradición. Todavía estaba bajo la ilusión de que era bienvenido. Yo acababa de colgar el teléfono. Mis manos seguían apoyadas en la encimera, sosteniéndome. No me había movido, no realmente. Me quedé allí mientras su voz flotaba hacia mí como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Algo se había roto dentro de mí durante esa llamada. Algo que no había sentido en años. Rabia, sí. Pero debajo, algo más frío: claridad. Era mi madre quien había llamado. Ella siempre comienza con una extraña cortesía cuando está a punto de decir algo cruel, como una azafata sonriendo justo antes de un aterrizaje de emergencia. Hemos invitado a tanta gente este año, dijo con ligereza. Va a estar muy ajustado. Muy ajustado. Pensábamos que tal vez tu hijo podría quedarse fuera esta vez. Solo esta vez, añadió rápidamente. Por supuesto que tú todavía eres bienvenida. No es algo personal. No es personal. Ese fue el momento en que supe que absolutamente sí lo era. Y entonces, como un horrible coro griego de derecho, escuché al resto de ellos. La voz de mi padre en el fondo, ni siquiera molestándose en bajarla. Dile que los perdedores no son bienvenidos en Navidad. Eso ni siquiera fue la peor parte. Porque mi madre lo mandó callar: SHH, no puedes decirlo así. Lo cual significa que sabía que sonaba mal, pero él no se detuvo, redobló la apuesta. Su escuela de medicina de respaldo es simplemente vergonzosa. Luego vino la voz de mi sobrino, ese primo que pasó toda su adolescencia actuando como si fuera alérgico a la humildad. ¿Cómo se llama su escuela? Rió. ¿Estado mediocre? ¿Tienen siquiera cadáveres o solo esqueletos de plástico? Ojalá pudiera decir que colgué con dignidad. No lo hice. Solo presioné el botón rojo y me quedé allí, como si me hubieran desconectado. No fueron solo las palabras, fue lo cómodos que estaban al decirlas, como si fuera una broma que habían estado contando a nuestras espaldas desde hace tiempo. Y lo peor, mi hijo no había escuchado ni una palabra. Todavía estaba envolviendo una cajita en papel barato, algo que había elegido para mi madre. Creo que era té, su favorito. El tipo que había pedido por internet hace 2 semanas solo para asegurarse de que llegara a tiempo. Su rostro se iluminaba cuando hablaba de ello. Casi no quedaba de este tampoco, dijo. Es curioso cómo las cosas desaparecen en Navidad, ¿eh? Asentí. O tal vez parpadeé. Honestamente no lo recuerdo. Porque ¿qué se le dice a un chico que todavía cree que el esfuerzo te gana amor? No dije nada. No en ese momento. Esa noche, hice lo que la mayoría de las madres emocionalmente desestabilizadas hacen cuando acaban de darse cuenta de que sus padres son calladamente horribles. Me puse a hacer doomscrolling, y fue entonces cuando lo vi, un meme publicado por mi sobrino, el niño dorado, el que va a esa escuela de derecho con culto al prestigio y una matrícula que podría comprar una pequeña isla. El meme mostraba un set de doctor de juguete, uno de esos kits plásticos para niños pequeños, con el pie de foto: graduados de Castwell Med dicen, te diagnostico con vibras. Ojalá lo estuviera inventando. También había comentarios de sus amigos, otros clones pulidos y demasiado arreglados de escuelas privadas. No es una escuela real, estoy casi seguro de que puedes aplicar ahí con una tarjeta de biblioteca y un sueño. Creo que mi dentista fue ahí. Eso lo explica todo: escuela falsa. Títulos falsos. Doctores falsos. Y entonces lo vi, mi padre le había dado me gusta al post. No solo lo vio. No solo lo pasó de largo. Le dio me gusta. Pulgar arriba. Lo aprobó. Sentí que algo se desplazaba dentro de mi pecho. No se rompió. Solo se movió. Mi hijo aún no lo sabía. Estaba en su habitación, probablemente escribiendo una tarjeta navideña con esa caligrafía ordenada que no heredó de nadie en esta familia. Probablemente diciendo algo como, gracias por siempre creer en mí. Y yo no tenía idea de cómo iba a decirle que ni siquiera lo querían en la mesa. Que se estaban riendo a sus espaldas mientras él planeaba las bolsitas de regalo. Que lo habían desinvitado, no por falta de espacio, no por el número de personas, sino porque no había elegido una universidad con un nombre que acariciara sus egos. Lo llamaron perdedor. Y de alguna manera, aún esperaban que yo apareciera, sonriera y pasara el relleno.
Sentía la tormenta formándose detrás de mis costillas. Y no grité. Pero sí tomé acción. Al día siguiente, ellos fueron los que me llamaron en pánico. Solía pensar que la deuda estudiantil había sido la peor decisión que había tomado. Luego me di cuenta de que había estado enviando dinero cada mes a las mismas personas que llamaban a mi hijo perdedor a sus espaldas. Pero ya llegaremos ahí. Para entender lo que pasó la Navidad pasada, primero necesitas entender de qué tipo de familia vengo. No solo creíamos en la educación, creíamos en el prestigio. El nombre en tu título lo era todo. Harvard podría haber ofrecido una clase magistral sobre cómo hervir agua y mis padres se habrían peleado por un asiento. Ambos trabajaban en campos científicos, carreras en la academia, piensa en oficinas pequeñas, revistas manchadas de café, debates interminables sobre artículos académicos. No eran ricos, pero llevaban sus títulos como medallas de honor y esperaban que nosotros hiciéramos lo mismo. Tengo un hermano mayor, 3 años por delante de mí, y de alguna manera siempre 10 pasos más adelante a los ojos de ellos. Según mis padres, él era excepcionalmente dotado. Solo necesitaba estructura, y por estructura me refiero a tutores sin fin, programas de entrenamiento, cursos adicionales, campamentos académicos de verano. Nada era demasiado caro, nada era demasiado. Para cuando yo tenía 5 años, ya me estaban preparando para un examen competitivo de ingreso a primaria. Había tarjetas de estudio en el refrigerador, prueba sorpresa en la cena. En un momento, tenía un horario de exámenes plastificado clavado en la puerta de mi habitación. No estoy bromeando. A la presión no la llamaban presión, la llamaban apoyo. Cuando mi hermano ingresó a un prestigioso programa de derecho, lo trataron como una coronación familiar. Mis padres imprimieron el correo de aceptación, lo enmarcaron y lo celebraron con una cena que probablemente costó más que el depósito de seguridad de mi primer apartamento. Pagaron su matrícula, alojamiento, libros, snacks, todo. Él era la inversión. Luego llegó mi turno. Nos encantaría ayudarte, dijeron, pero las cosas están un poco ajustadas ahora. Qué curioso que el dinero se hubiera acabado justo cuando yo alcanzaba el mismo hito. Pero aún así querían que fuera a esa universidad de élite. Solo que no querían pagarla. Te ayudaremos a solicitar becas, ofreció mi papá. Los préstamos son totalmente normales, añadió mi mamá. Y una vez que te gradúes, valdrá la pena. Así que fui. Tomé los préstamos. Estudié duro. Hice todo bien. Y me gradué con un diploma reluciente y más de $100,000 en deuda. Nadie aplaudió cuando empezaron los pagos. Nadie se ofreció a ayudar cuando los intereses se acumularon. Ahora estoy en mis primeros 40. Tengo un buen trabajo. Estoy bien. Pero todavía cargo esa deuda como una segunda columna vertebral. Viviendo de cheque en cheque, saltándome cosas, presupuestando al centavo, sonriendo a través de todo. Cuando mis padres se jubilaron, me dijeron que estaban pasando dificultades. No ahorramos lo suficiente, dijeron. Ya sabes cómo es en la academia. Y como todavía intentaba ser una buena hija, les creí. Empecé a mandarles dinero. Solo un poco al principio, compras, electricidad, unas cuantas cosas pequeñas. Luego se volvió más regular. Recorté gastos en mi propia vida, me salté vacaciones, pospuse mejoras, retrasé arreglar el techo. Pensé que eso era lo que hacían las buenas hijas. Nunca se me ocurrió que podrían estar usando ese dinero para otra cosa. Ya volveremos a eso. Hablemos de cómo crié a mi hijo. Nunca le vendí la fantasía. Nunca le dije que la universidad solo valía la pena si el nombre se veía bien en un currículum. Le dije que eligiera un camino que pudiera vivir y costear. No quería que pasara por lo que yo pasé. Y me escuchó. Me vio luchar. Escuchó los suspiros cuando llegaban las cuentas, como cambiaba mi voz cuando revisaba el saldo del banco. Nunca decía mucho, pero sé que lo notaba. Así que cuando llegó el momento de decidir sobre la universidad, hizo su propia elección silenciosa. Fue aceptado en una universidad de renombre, una escuela por la que mis padres habrían perdido la cabeza. Pero no se lo dijo. No quería su opinión. No quería la presión. En su lugar, eligió una facultad de medicina local. No está en el top 10, no es Ivy League, pero es sólida, con buena reputación. Consiguió una beca parcial. Podía vivir en casa. Sin préstamos. Estaba orgullosa, no solo por la aceptación, sino por la sabiduría de su decisión. Eligió la paz sobre el prestigio. Pero para mis padres, esa decisión lo convirtió en una vergüenza.
No podían ver más allá del ranking. No podían oír la lógica sobre el ruido de sus propios egos resquebrajándose. No debería haberme sorprendido, no si miras cómo tratan al hijo de mi hermano, que es apenas un año mayor que el mío. Está siguiendo los pasos de su padre, escuela de derecho, nombre importante, etiqueta de precio gigante. No trabaja. No necesita. Mi hermano y su esposa pagaron escuela privada, preparación para exámenes, matrícula, todo. Es engreído, arrogante y francamente desagradable. Pero para mis padres, es el nieto de oro. Publican sobre él en línea, con leyendas largas, actualizaciones llenas de orgullo. Lo llaman la próxima gran mente. A mi hijo apenas lo mencionan, quizá una frase al pasar si yo lo nombro primero. Cada año, mis padres organizan la cena de Navidad. Siempre es el mismo grupo, familia, viejos amigos, colegas académicos convertidos en amigos de la familia. Es tradición, y con los años me volví cercana a muchos de ellos. Mi hijo también. No eran solo los invitados de mis padres, eran nuestra gente. Él creció sentado en esa mesa, llamándolos tía y tío, incluso cuando no había lazos de sangre. Iban a sus conciertos, le mandaban tarjetas de cumpleaños, preguntaban por la escuela. Se sentía conocido. Se sentía amado. Así que cuando mi madre llamó y dijo que no había lugar para él este año, no se sintió como logística, se sintió como rechazo. Y cuando escuché a mi padre en el fondo llamarlo perdedor, se sintió como una traición. Solía pensar que el peor error que había cometido fue endeudarme por un diploma. Pero quizá fue creer, después de todos estos años, que mis padres podían cambiar. No dormí mucho esa noche. No porque estuviera triste, ni siquiera porque estuviera enojada. Ya había pasado esas salidas horas antes. Lo que sentía ahora era algo más frío, más agudo, como vidrio deslizándose bajo los pies. Pasé años caminando por esa cuerda floja entre la obediencia y la dignidad. Pero esto me empujó. Mientras tanto, mi hijo estaba en la sala, estudiando en su primer receso de invierno en la Facultad de Medicina, repasando anatomía como si fuera una serie de Netflix. Me paré en la puerta, y lo único en lo que podía pensar era, ¿cómo demonios le digo esto? ¿Cómo le dices a tu hijo que su propia familia cree que está por debajo de ellos? Que no es bienvenido, no porque haya hecho algo mal, sino porque no cumplió con sus estándares. Me senté frente a él. Necesito contarte algo, le dije, sobre Navidad. Parpadeó, con el bolígrafo aún en la mano. Le conté todo. La llamada. Los ruidos de fondo. Las risas. Las palabras. El meme. No dijo nada. Solo escuchó. Y cuando terminé, no lloró. No gritó. Solo cerró el libro, se levantó y fue a su habitación. La puerta se cerró con un clic, como un punto final. Eso fue todo. No hubo un está bien, ni un no me importa. Solo silencio. Y eso dolió más que cualquier colapso emocional podría haber dolido. Me quedé sentada un rato. Dejé que ardiera. Luego abrí mi portátil. Había habido un correo grupal unas semanas antes. Mi madre lo había enviado, con copia a la lista habitual. El asunto era cena de Navidad, por favor confirmen alergias. Había un vegano, alguien alérgico a las avellanas, otro que evitaba el gluten. Volví a leer la lista, los 18 nombres. Conocía a cada uno de ellos. La mitad eran personas a las que llamaba tía y tío cuando era niña, aunque no fueran técnicamente familia. Los demás eran amigos de la familia de toda la vida, personas que me conocían desde la adolescencia, que querían a mi hijo, que le mandaban libros cuando era pequeño, tarjetas de regalo de Starbucks de $10 por su cumpleaños. No eran personas de mis padres. Eran nuestras. Así que tomé el teléfono. No hice un discurso. No hice campaña. Solo llamé uno por uno. Hola. Solo para que sepas, no iremos este año. Desinvitaban a mi hijo. Dijeron que no había espacio. Pero hay 18 invitados confirmados. Haz las cuentas. Algunos estaban en shock. Otros en silencio. Una persona incluso maldijo. Y luego vino la pausa. La misma cada vez. Esa respiración que la gente toma cuando se da cuenta de que está a punto de tener que elegir. Y la mayoría lo hizo. Nos eligieron a nosotros. Para la víspera de Navidad, había recibido noticias de 13 de los 18. RSVPs silenciosos. Estaremos allí. No estamos de acuerdo con esto.
Tu hijo es familia. Algunos se disculparon. Algunos no. No necesitaba que se arrastraran. Solo quería la verdad. Incluso la esposa de mi hermano me escribió por separado. No tenía idea de que dijeron eso. Lo siento. Voy a ir a tu casa. No le digas a Mark aún. Mark, mi hermano, no fue invitado. Tampoco su hijo. Me dije a mí misma que no era por rencor. Era justicia. La mañana de Navidad me levanté temprano. No porque quisiera, sino porque la venganza, resulta ser, requiere mucha preparación. Asé. Rocié. Doblé servilletas con más despecho del que el origami jamás pretendió. Mi hijo permaneció callado la mayor parte del día. Se ofreció a ayudar, pero le hice un gesto para que no. Creo que sabía que yo necesitaba esto más que él. Para las 5, la casa estaba llena. La mesa rebosaba de comida. Las luces eran cálidas. El árbol brillaba como si supiera el secreto. La gente llegó con vino, con regalos, con abrazos que duraban un segundo de más. Le dijeron a mi hijo que estaban orgullosos. Que la facultad de medicina era un logro sin importar el código postal. Le dijeron que recordaban su proyecto de ciencias de 3er grado, el del volcán en erupción y las gafas de seguridad. Lo hicieron reír. Lo hicieron sentirse visto. Y entonces sonó mi teléfono. Miré el identificador de llamadas. Por supuesto. Salí a contestar. Aire frío. Porché en silencio. Mis manos todavía grasientas por cortar el pavó. ¿Qué hiciste? Soltó. Sin hola. Sin cortesías. Solo furia. ¿Qué demonios les dijiste? ¿A quién? Pregunté con calma. A todos, CCO. Hicimos cena para 18 personas. Vinieron 2. 2. Y uno de ellos fue tu hermano. Parece una velada tranquila. Dije, hay muchas obras. Esto no es gracioso, Caroline. No, no lo es. ¿Les dijiste que lo desinvitamos? Ustedes lo desinvitaron. No fue así como lo quisimos decir. Dijiste que no había lugar. No lo había. No para un perdedor, ¿verdad? Dije que no para alguien que eligió una escuela que no haría que tus amigos sintieran envidia. Ella se quedó en silencio. Luego lo dijo, estás arruinando a esta familia. Me reí. Se me escapó antes de poder detenerlo. Yo arruinando a la familia, repetí. Tú eres la que le dijo a su nieto que se quedara en casa en Navidad porque no era lo suficientemente elegante. No dijimos eso. Sí, lo dijeron. Colgué. No dramáticamente, no con rabia. Solo, finalmente. Dentro de la casa, el ambiente era cálido y ruidoso. Alguien había sacado un juego de mesa. Otro estaba rellenando copas de vino. Mi hijo estaba en el sofá, riendo con una mujer que solía cuidarlo de pequeño. Se veía bien. Estaba bien. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también. No levanté la voz. No hice una escena. Pero me aseguré de que me escucharan igual. Para cuando se fue el último invitado y terminé de fregar la salsa del fogón, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Algo se había desplazado permanentemente. Mi hijo estaba arriba. Lo escuchaba caminar. Quizá hablando por teléfono, quizá no. No había dicho mucho en toda la noche. Había sonreído, comido, agradecido a todos. Pero por debajo, yo veía la herida. Ya no sangraba, pero seguía abierta. Me quedé en el fregadero, con las manos húmedas, mirando por la ventana. Luego tomé el teléfono, abrí la app del banco y entré a la transferencia recurrente que le hacía a mis padres cada mes. ¿Sabes qué fue curioso? Ni siquiera parpadeé. Simplemente apreté cancelar. Sin ceremonia, sin mensaje de despedida. Solo hecho. Solía pensar que ser una buena hija significaba ayudarlos. Estaban jubilados. Yo no era rica, pero era estable. Decían que las pensiones no alcanzaban. Así que ayudaba, en silencio, con constancia. No era mucho, pero sí suficiente para cubrir sus cuentas. Pero ahora, si podían permitirse humillar a mi hijo, no necesitaban mi ayuda. Ni financiera, ni emocional, ni de ningún tipo. Y lo decía en serio. 3 días después, recibí una notificación. Mi madre había publicado algo en el grupo familiar general.
No el privado, donde van los cumpleaños y fotos, sino el grande. El de miren que bien funcionamos con primos segundos y personas que creen que reenviar cadenas de oración es intimidad. La publicación era corta, una foto recortada de su mesa de Navidad casi vacía, con este pie de foto. Algunas personas no entienden lo que significa arruinar la Navidad. Espero que estén orgullosos de sí mismos. Sin nombres. Solo veneno. La miré un rato. Luego dejé el teléfono, me preparé un té y volví 10 minutos después. Ya había respuestas. Algunos signos de interrogación. Un qué pasó, de una prima en Florida. Una de las hermanas de mi padre escribió algo pasivo, qué lástima. No discutí. Solo publiqué 3 cosas. Primero, una captura de pantalla del meme que su nieto dorado había compartido. El que se burlaba de la escuela de medicina de mi hijo, con la leyenda, graduados de Crestwood Med dicen, te diagnostico con vibras. Y justo debajo, un me gusta de mi padre. Segundo, una frase que escribí yo misma, sin captura, solo de memoria, lo que dijo mi padre en el fondo durante la llamada, los perdedores no son bienvenidos en Navidad. Y tercero, una última oración, para que quede claro, mi hijo nunca fue bienvenido. Esa fue su decisión. Luego dejé el teléfono. No vi cómo se desataba el caos. No lo necesitaba. Pero más tarde esa noche, mi bandeja de entrada estaba llena. No de disculpas. Solo de apoyo silencioso. Algunos mensajes simples, gracias por decir algo por nosotros. No teníamos idea. Nada de mis padres. Solo silencio. Pasaron casi 2 semanas antes de que los viera. Sin aviso. Sin llamada. Solo un golpe en la puerta una tarde de miércoles. La abrí con una canasta de ropa en brazos. Me quedé congelada. Estaban en la entrada como si nada hubiera pasado, como si fuera una visita social. Mi madre habló primero, pensamos que era hora de hablar. No me moví. ¿Hablar de qué? Ella hizo esa sonrisa tensa y quebradiza que conocía tan bien. No hagamos esto más grande de lo que ya es. Solo queremos aclarar el aire. Aclarar el aire, repetí. Mi padre se movió a su lado. Estás arruinando a esta familia por nada. No hubo disculpa. Ni una pizca de remordimiento. Solo proyección, como siempre. Siempre te hemos apoyado, añadió. Esto no es justo. Dejé la canasta de ropa lentamente. Excluyeron a mi hijo de una festividad que se supone es sobre familia. Y se rieron mientras lo hacían. Mi madre se estremeció. No era esa nuestra intención. No me importa cuál era su intención, dije. Fue lo suficientemente fuerte como para decirlo. Y dejaron que los demás se rieran también. No pensamos que se lo tomaría tan en serio, ofreció. Entonces quizá no debieron decirlo en absoluto. Abrió la boca de nuevo, pero retrocedí y cerré la puerta. No la golpeé. Solo la cerré. Firme. Hecho. No lloré. No temblé. Y no sentí culpa. Ni un poco. 3 días después, otro golpe. Abrí la puerta esperando un paquete de Amazon. Era mi sobrino. El autor del meme. Llevaba un abrigo carísimo y una expresión engreída intentando parecer humilde. Hola, dijo. ¿Podemos hablar? Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Sobre qué? Se encogió de hombros con fingida vergüenza. Siento que las cosas se salieron de control. No quise que explotara así. No quisiste burlarte de la escuela de tu primo y llamarlo médico falso. Hizo una mueca. Era una broma. Creí que era obvio. Crucé los brazos. Si era tan obvio, ¿por qué estás aquí ahora? Hizo una pausa. Y entonces lo reveló sin darse cuenta. Porque ellos me estaban ayudando económicamente, ¿sabes? Así que si los cortaste, lo miré. Espera, dije despacio. ¿Quieres decir que el dinero que yo mandaba, la ayuda que creí que los mantenía a flote, dudó? ¿Iba a ti? No respondió. No hacía falta. Sentí el calor subir por mi pecho. Pero no exploté. No lo necesitaba. ¿Tú crees que esto era entre tú y ellos?, dije. Ellos usaron mi ayuda para alimentar tu ego y humillar a mi hijo con ella. Yo no pedí ese dinero, murmuró. Pero bien que lo gastaste, ¿no? No dijo nada. Detrás de mí escuché a mi hijo moverse en la cocina. No quería que viniera a la puerta.
No necesitaba ver esto. Así que me giré hacia mi sobrino, una mano en la puerta. Vete, dije en voz baja. Y no regreses. Empezó a decir algo, alguna versión de perdón tal vez, pero cerré la puerta. Sin discurso dramático. Sin portazos. Solo una puerta cerrada. Y paz, por primera vez en años. Han pasado unos años ya. Seguimos sin contacto con mis padres, mi hermano y, sorpresa, el sobrino dorado. Mi hijo está genial. Sigue en la facultad de medicina, prosperando. Acaba de empezar a aplicar a pasantías y ya tiene un par de entrevistas programadas. Está centrado. Enfocado. Va a ser un médico extraordinario. Y lo mejor de todo, sin deuda estudiantil encima. El otro día escuché por ahí que mi sobrino abandonó su prestigioso programa de Derecho antes de graduarse. Sin título. Solo una larga estela de matrícula perdida detrás. Aparentemente hubo problemas disciplinarios. Algo sobre emborracharse e insultar a otros estudiantes en un proyecto grupal. Ahora está solicitando ingreso en universidades locales para intentar terminar algo. No en la que asiste mi hijo, por supuesto. Ni siquiera él tendría tanto descaro. Esta es unas cuantas posiciones más abajo en el ranking. No sé qué lo quebró. No estoy segura de necesitar saberlo. Pero a veces me pregunto, ¿fui demasiado rencorosa aquella Navidad? ¿Fue demasiado volver a organizar toda la lista de invitados? ¿O fue justo lo necesario? Actualización final. Hola a todos. Una mañana común. El sol entraba tibio por la ventana de la cocina, y el olor a café recién hecho llenaba el aire. Yo estaba sentada en silencio, revisando la bandeja de entrada como cada día, cuando sentí su presencia detrás de mí. Mi hijo. Sin decir una palabra, colocó una taza frente a mí, se sentó al otro lado de la mesa y me miró con calma. He estado pensando, dijo. En todo lo que pasó. En lo que hiciste. En lo que perdiste, por mí. Traté de responder con ligereza, como solía hacerlo. Algo como no fue nada o lo volvería a hacer. Pero me detuve. Porque esta vez, merecía más que una frase hecha. No perdí nada que valiera la pena conservar, le dije. Él asintió. Luego, tras unos segundos de silencio, como si hubiera estado esperando el momento justo para decirlo, añadió. Gracias por haberme elegido. Incluso cuando eso significaba dejar atrás a quienes te dieron la vida. Y ahí fue cuando me quebré un poco. No dramáticamente. No con lágrimas. Solo, me aflojé por dentro. Como si algo se hubiera estado sosteniendo tenso durante años, y finalmente pudiera descansar. No fue una conversación larga. No necesitaba hacerlo. Porque lo entendimos todo sin explicarlo demasiado. Él ya no necesitaba mi protección. Y yo, por primera vez en décadas, ya no necesitaba su validación. Habíamos cruzado algo juntas, él como hijo, yo como madre. Y ambas versiones de nosotros habían salido más fuertes del otro lado. Mis padres no han vuelto a tocar el tema. A veces me llega alguna postal, alguna foto reenviada con comentarios vagos. Ya no me afecta. Lo que dolía, sanó. No porque ellos hayan cambiado, sino porque yo cambié la forma en que los dejo entrar. Ya no les abro la puerta. Ni literal, ni emocionalmente. Y mi hijo sigue avanzando. Está terminando sus prácticas. Ya habla con naturalidad de pacientes, turnos, emergencias. Ya no se pregunta si es suficiente. Porque aprendió, y me enseñó a mí también, que la valía no se mide por prestigio ni por apellidos importantes. Se mide por integridad. Por lo que uno defiende cuando nadie está mirando. Así que no me arrepiento de aquella Navidad. Tampoco la llamaría venganza. Fue justicia. Fue amor bien dirigido. Fue la paz, después de demasiados años de silencio. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.